Solo para recordarle que en la última clase quedamos de que íbamos a ver esto de la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material, Ah, pero más perfecto, tarde. perfecto, perfecto. A eso iba a ligar, recordarle también. Perfecto, ahorita vamos con la parte. Ay, bueno, chica. Ay, se está dando tenía. Ahorita, ahorita. Vaya. Vamos acá y les comparto la presentación. Bueno, sí se logra ver, ¿verdad? Sí se ve. Va, nos quedamos. Hablábamos de la cosa juzgada, ¿verdad? Bueno, solo para hacer rápido el recordatorio, habíamos hablado de lo que eran los medios de impugnación o los famosos recursos, como se conocen. Mencionábamos cuáles eran las características, los efectos, cuál era el fin y cuáles eran los, por lo menos doctrinariamente, cuáles eran los recursos ordinarios y los extraordinarios. Luego comenzamos a hablar de esto, de lo que era la cosa juzgada. Dice Couture que es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial, cuando no existe contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. En relación a lo anterior, podemos irnos al 200, ¿qué les digo? Por aquí tiene que estar. 172, ¿no? De la eficacia de las resoluciones. No, está. El 227 creo que es. Ahorita nos ubicamos en esa. Ya, sí, toda la razón. En la eficacia de las resoluciones, dice, los decretos podrán ser rectificados y ampliados en cualquier momento por razones de forma o de fondo, siempre que no causen perjuicio en alguna de las partes. ¿Para qué servían los decretos? Decíamos. Para Para impulsar el impulsar el proceso. proceso. Perfecto. Por lo tanto, estamos hablando que son cuestiones de qué, de forma o de fondo. De Sería de fondo. formal. Sería de forma. Correcto, sería de forma. Luego el 228 dice eficacia de los autos simples. Los resueltos por los autos que no ponen fin al proceso pueden ser modificados al dictarse la sentencia, siempre que ello no importe retroceder el procedimiento. Forma o fondo. Los actos definitivos serían de fondo, licenciado, porque No, le no, ponen simple, fin. simple. El simple. No, De forma. de forma. Perfecto, estamos de forma. Vamos al 229, firmeza de las resoluciones definitivas. Los autos definitivos y la sentencia, dice, adquieren firmeza en los siguientes casos. Y menciona tres supuestos. Cuando el recurso interpuesto hubiera sido resuelto, me apaga el micrófono ahí, y no existiera otro disponible en el caso. Cuando las partes lo consintieran Sí, puede expresamente. repetir, es que se le escuchó cortado y no sé, un poquito como más despacio porque se le escucha demasiado rápido. Vaya, permítame. Vamos. ¿Desde qué parte? Evelyn. Sí, Lick, pedirle de favor que sí puede repetir lo último que dijo, porque igual a mí se me corta y pues no alcancé a escuchar lo último que dijo. Ahorita de lo que estamos hablando de la eficacia, no me percaté en el artículo, en Vaya, el hablamos de. 227 creo que dijo.
Correcto, hablamos de la eficacia de las resoluciones judiciales. Nos ubicamos en el artículo 227. Habla de la eficacia de los decretos y de la eficacia de los autos simples. En ambos casos, para resumirlo, hablamos de cuestiones de forma. Luego vámonos al caso del artículo 229. Habla de la firmeza de las resoluciones definitivas. Incluida en esta los autos definitivos y las sentencias. ¿Por qué? Porque dice que adquieren firmeza en los siguientes casos y pone 3 supuestos. ¿Cuál es el primero? Cuando los recursos interpuestos hubieran sido resueltos y no existiera otro disponible en el caso. Usted agotó los recursos existentes para el proceso que está siguiendo, siempre se lo confirmaban, no le surtía efecto alguno los recursos, entonces se agotaron, se agotó hasta el último que usted podía interponer. En ese caso está firme la resolución. Siguiente, cuando las partes lo consintieren expresamente. A usted le preguntan, están en la audiencia, vamos a poner los 2 supuestos, porque recuerde que la parte del fallo puede realizarse en la audiencia o va a ir acompañado en la sentencia, entiéndase en la parte escrita. Perfecto. Si durante la audiencia se produce el fallo, a usted le preguntan que si va a recurrir de dicha resolución. Usted puede decir que va a recurrir o no. Si usted guarda silencio, se entiende que está consintiendo la resolución. Pero es que también usted puede decir en el momento, no voy a recurrir. En ese caso lo está consintiendo expresamente. Siguiente supuesto, era que se lo estaban poniendo por escrito. Le llegó la sentencia a usted con todos los requisitos que ya sabemos que tiene que cumplir la sentencia. Se le notifica y recuerde que usted deben de pasar 5 días para que usted pueda manifestarse su inconformidad en el caso de una sentencia. Pero es que a usted le interesa que salga rápido, que avance ese proceso, que no se dilate. Entonces usted lo que hace y dice que no se va a oponer. ¿Que no se va a oponer a qué? A la sentencia. Entonces, en ese caso, usted lo está manifestando de manera expresa, lo está consintiendo de manera expresa, consintieran expresamente, dice. Vale. Y el último supuesto dice, cuando se hubiera dejado que transcurriera el plazo de impugnación sin interponer el correspondiente recurso. ¿Qué pasó aquí? Le notificaron a usted la sentencia, pasaron los 5 días, dependiendo de la forma en la que usted se lo notificaron. Ya habíamos hablado de eso en cuanto si era personal o si era por un medio técnico. Perfecto, pasaron los 5 días, en el caso de una sentencia, y usted no se manifestó sobre la misma, en ese caso también se le transcurrió el tiempo o el término para poder usted interponer el recurso respectivo. En ese caso adquiere firmeza las resoluciones. Vamos a la parte de cosa juzgada. Dice, la cosa juzgada se extiende a las pretensiones de la demanda y de la reconvención y comprenderá todos los hechos anteriores al momento en que hubieran precluido las alegaciones de las partes. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus sucesores, y se puede extender a terceros cuyo derecho depende de las partes si hubiera sido citado a raíz de la demanda. Voy a regresar a esta parte. ¿Por qué era necesario mencionar eso? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de eficacia de una resolución, primero veamos quién es el que la emite, la autoridad, entiéndase que el juez. Aquí aparece que cuando hablamos de autoridad es un atributo propio, es una calidad inherente al fallo del órgano jurisdiccional que adquiere firmeza, es un atributo que viene del imperio del Estado, es decir, de la facultad que le da el Estado al juez para poder emitir dicha sentencia. Entonces, él, basado en la autoridad que tiene, es inamovible. La resolución que estamos hablando. La eficacia, dice, se resume en 3 características para que se considere que es eficaz una resolución: la inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad. Inimpugnabilidad significa que usted no puede interponer un recurso ante ella. ¿Por qué razón? Porque se le pasó el tiempo, porque el recurso no es el idóneo. Ahí va a depender del tipo de resolución. Siguiente, la inmutabilidad, hablando siempre de la eficacia, significa que usted no puede cambiarla. Es
decir, no puede cambiarla una vez tenga la calidad de cosa juzgada. Y la coercibilidad, que no se refiere nada más a la facultad que tiene el Estado para hacer cumplir lo que era una resolución. Y aquí menciona brevemente lo que es inimpugnable. Dice, significa que una vez que ha quedado firme ya no admite recurso alguno, ya no se puede interponer en contra de ella recurso alguno. Inmutable o inmodificable, lo que les decía, que no se podía modificar, en el sentido que en ningún caso de oficio a instancia de parte podrá alterar los términos de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Y la coercibilidad es la posibilidad, dice, de utilizar la fuerza pública para hacer cumplir lo resuelto en ella. Vale. Ahora vamos a esta parte, que es lo que genera generalmente confusión. Cosa juzgada formal, dice. Entiéndase que aquí hablamos de dos aspectos. Dígame. Cuando usted dice de que si en el momento de la audiencia o en el momento del fallo el juez pregunta si se va a recurrir de la resolución, yo tengo la posibilidad de hacerlo de manera expresa o guardar silencio. En el caso de que yo, como defensor o en el proceso, no responda ni sí ni no, pero el derecho siempre me queda expedito para presentar el recurso. Siempre le queda expedito, correcto. Ah, ok. Gracias. Siempre le queda expedito. Perfecto, gracias. Ahí hay jueces que dicen, mire, no se manifestó. Ojo, pero si no se manifestó de manera expresa, en ese caso, o sea, por lo delicado que es la resolución, porque recuerden que estamos hablando de un fallo, es decir, donde se resuelve el fondo del asunto, por lo delicado de esa resolución, no basta con que usted no se pronuncie. En ese caso, ¿por qué? Porque usted tiene que decir de viva voz, no voy a interponer recurso alguno, para que en ese caso, en el supuesto del 229, podamos aplicar lo que era, lo que era la firmeza de la resolución 229 ordinal segundo. Como usted dice, si usted no se manifestó, el juez simplemente va a emitir el fallo, pero usted va a esperar que salga la sentencia. ¿Por qué? Porque a partir de que le notifiquen la sentencia, comienza a correr lo que es el término de la misma. Diferente es si usted llega a decir durante el fallo, cuando el juez le pregunte a usted todavía no tiene la sentencia, es decir, por escrito, pero si el juez le pregunta, porque le está diciendo el fondo de la resolución y le dice, mire, resuelvo a favor, en contra, como usted lo quiera entender, le va a preguntar si usted va a hacer uso de algún recurso. Entiéndase que le va a decir que va a apelar, porque ese es el recurso que corresponde. En ese momento, si usted le dice que no va a hacer uso del recurso, en ese momento va a adquirir la calidad de firmeza. Ya simplemente lo de la notificación va a ser un mero trámite. El problema es que si usted lo dice en ese momento, le está creando un problema porque va a quedar, lo van a hacer constar en el acta de la audiencia que usted expresó que no iba a hacer uso del recurso. Licenciado. Sí. Dígame. ¿Y en qué caso procede la apelación subsidiaria? Esa parte la vamos a dejar para cuando veamos la apelación, que es el segundo recurso que nos corresponde. Entonces, no se me olvide preguntármelo. Dígame. Entonces, digamos que por estrategia, lo recomendable sería no manifestarse al momento del pregunta, porque hay que esperar tener la sentencia en mano para decidir, porque ahí sí quedan habilitados, digamos, el plazo para poder recurrir. Si yo expresamente le digo al juez que no voy a recurrir, automáticamente el plazo del recurso, como usted dice, que le queda sentado en acta, automáticamente ya no tengo la posibilidad para presentar el recurso de apelación. Correcto, justo así. Perfecto, gracias, Lee. Lo ideal es que usted mejor no diga nada. ¿Por qué? Porque tendría que ver usted los fundamentos de derecho que tiene la sentencia para poder emitir una opinión y decir, no estoy de acuerdo con esto, aquí hizo una interpretación errónea de lo que era la ley, por lo tanto considero yo que voy a apelar. Por ejemplo, por decir un ejemplo. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Vale, perfecto.
Ahora vamos a esta parte de la cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Dice, la cosa juzgada formal es cuando una sentencia no admite recurso alguno, que pueda modificarla, pero sí puede ser objeto de cambio en otro proceso de la misma naturaleza o de trámites más amplios. Cosa juzgada material es aquella que no admite recurso alguno y como consecuencia, dice, no puede ser modificada lo resuelto en una sentencia por ninguna autoridad, ni en el mismo proceso y en ningún otro. Para que les quede un poco más claro esto. Cuando hablamos de cosa juzgada formal, nos referimos a la resolución como tal. ¿En qué sentido? En que dicha resolución, una vez adquiera la firmeza de la que hablamos del 229, adquiere la calidad de cosa juzgada como tal. Entonces ya no puede moverse, dice, perdón, por aquí lo tengo, dice que pueda ser, no admite recurso alguno que pueda modificarla, pero sí puede ser objeto de cambio en otro proceso. Ojo, pues no se van a perder en eso. Pero aquí ubíquense que cuando les digo cosa juzgada formal, hacemos referencia, o para que no se pierdan, estamos hablando de la resolución. Vaya. Ahora, cuando hablamos de cosa juzgada material, dice, es aquella que no admite recurso alguno y como consecuencia no puede ser modificado o lo resuelto en una sentencia por ninguna autoridad. Aquí estamos hablando del proceso como tal. Aquí estamos hablando del proceso. En la cosa juzgada formal hablamos de la resolución, aquí en la cosa juzgada material hablamos del proceso, hablamos del todo. En la cosa juzgada formal hablamos o de la sentencia o hablamos de del auto definitivo, para cual sea el caso. ¿Por qué? Porque el efecto es similar en la sentencia del auto definitivo en el sentido que da fin al proceso. Pero quedémonos con la parte de la sentencia. Vale, ojo. Se emite la sentencia. Usamos los supuestos del 229. Aquí en este caso, usamos los supuestos del 229. En ese caso, pasaron cualquiera de los tres escenarios que hablamos, ya sea el ordinal 1, 2 o 3. En ese caso, vamos a estar frente a lo que es, frente a lo que es una cosa juzgada formal. Salgámonos de esa sentencia como tal, hoy veámoslo como el proceso, todo. Ya no solo la sentencia, ya no solo la resolución, sino que el proceso como tal, cosa juzgada material. No sé si se entiende o le generó confusión lo que les acabo de decir. Me dicen. Sí, licenciado, yo la verdad no, como que no alcanzo a captar muy bien la idea. Bien, Igual ya yo no igual logro yo comprender. no logro comprender y a la misma vez se me corta la señal. Está bien mala la señal del internet acá. Lo demás, a ver si alguien, no sé, alguien sí pudo entender. Pues yo entiendo que la cosa juzgada material, o sea, nos referimos cuando habla usted de la sentencia, pero en sí hace referencia a todo el proceso. No, vaya, ahí está la cosa. Cuando hablamos de... Al contrario. Correcto. Cuando hablamos Ajá, es que de cosas juzgadas Vaya, yo formal, así lo había entendido, por por eso, eso. aprovechando, cuando hablamos de cosas juzgadas formal, entonces estamos hablando de la resolución, específicamente de la sentencia. Cuando hablamos de cosas juzgadas material, hablamos del proceso en general. En todo lo administrativo, todo, digamos, Por eso como yo del fundamento de proceso, derecho y de la todo. cosa juzgada material decía, o formal dije. Sí, formal dijo. Entonces me equivoqué de palabra. Dice, cosa juzgada formal es cuando una sentencia no admite recurso alguno que pueda modificarla, pero sí puede ser objeto de cambio en otro proceso de la misma naturaleza o de trámites más amplios. Quiero ver si tengo por aquí algo y digo. Para ponerles el ejemplo.
Y cuando se refiere al proceso, no sé si me equivoco, pero según yo lo entiendo, que significa como porque ya no se puede repetir el mismo proceso. No se podría repetir, como usted dice. Quiero ver. Quiero ver. ¿Dónde tengo? Quiero ver si me sale aquí por el 457. Ya le digo. Hablamos de proceso. Quiero ver si por acá tenemos inquilinato. Rechazo, monitorio. Me pasé. 457. Por acá. Vamos a ver. Aquí, tal vez aquí nos podemos ubicar con este ejemplo. Hablamos de un proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo ya habíamos mencionado cómo era. Usted necesita tener un título ejecutivo. Mencionábamos cuáles eran los títulos ejecutivos, que no eran nada más que aquellos que mencionaba el artículo 457, que dice que son instrumentos públicos, instrumentos privados, títulos valores, cupones, constancias, acciones, pólizas, instrumentos públicos emanados en el extranjero y demás documentos que la ley permita. ¿Cuál era el objeto? Decíamos, no era nada más que el cumplimiento de una obligación de pago exigible que tenía que ser líquido o liquidable y usted necesita presentar el documento como tal. No se me pierdan en esta parte del documento. Luego dice la demanda, usted interpone la demanda, usted sabe que tiene que cumplir los requisitos del artículo 276, más anexar lo que es el título ejecutivo, ya sea una sentencia, ya sea un título valor, etc. Si cumple los requisitos, hasta ese momento se admite la demanda y como consecuencia se decreta embargo en bienes propios del demandado. ¿Por qué? Para garantizar el cumplimiento de la obligación. Perfecto. Una vez se ha embargado, se realiza lo que es la notificación del decreto de embargo, que es lo que equivale al emplazamiento en un proceso ejecutivo. Posteriormente, usted puede presentar motivos de oposición durante el término que tiene para contestar la demanda. Ya habíamos aclarado eso, que era 10 días contados a partir del siguiente para contestarla y 10 días desde el momento de la notificación para presentar un motivo de oposición. Dicho lo anterior, viene la famosa sentencia. Bueno, si usted presenta un motivo de oposición y el juez considera que los elementos que tiene no son suficientes, va a citar a lo que es una audiencia y posteriormente la sentencia. Si no contestaron, simplemente viene la sentencia. Vale, dice la sentencia, una vez desestimada la oposición, se dictará sentencia estimativa con condena, etc. Dice, contra la sentencia que se pronuncie podrá interponerse recurso de apelación, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero para aclarar y siguiendo el orden de ideas que le acabo de mencionar, vámonos a la parte de la eficacia de la sentencia, hablando, ojo, de un proceso ejecutivo. Dice, la sentencia dictada en los procesos ejecutivos no producirán efectos de cosa juzgada y dejará expedito el derecho de las partes para controvertir la obligación que causó la ejecución, exceptuarse el caso de la ejecución cuando se funden títulos valores en los cuales la sentencia producirá los efectos de la cosa juzgada. Ojo, dos casos. ¿Por qué razón? Aquí recuerdan ustedes lo que eran los títulos valores, ¿verdad? De eso se ubican bien. Sí. Perfecto, pero es que recuerden que en un proceso ejecutivo no solamente son los títulos valores. ¿Por qué?
porque podía ser cualquiera de los que mencionaba el 457. Vamos a agarrar el instrumento público. Agarremos este. Licenciado, Dígame. ¿a qué se refiere la palabra expedito? Que va a tener la oportunidad, sí, que usted va a tener la oportunidad de hacer uso en el momento pertinente. No se refiere nada más a una facultad que usted tiene, o hacerlo más ágil, por decirlo así. Permita, ¿dónde estaba ese del expedito? El expedito, el 470. Perdón, aquí, 470. Vaya. Dice, la sentencia dictada en los procesos ejecutivos no producirá efecto de cosa justa y dejará expedito el derecho de las partes a controvertirlo. ¿Qué? Que usted lo puede hacer, esta parte. Expedito el derecho, dice, de las partes para controvertir. Usted lo puede hacer en el momento que usted quiera. Es decir, que no va a existir un obstáculo, que no va a haber nada que se lo imposibilite. A eso se refiere esta parte de expedito el derecho. ¿Por qué mencionaba esta parte? Justo esto, que era lo que nos interesaba. Por esto, para que nos ubiquemos en esto. Dice, cosa juzgada material, es aquella que no admite recurso alguno y como consecuencia no puede ser modificado o lo resuelto en una sentencia por ninguna autoridad, ni el mismo proceso y ningún otro. En cambio, esperen, en la cosa juzgada formal dice, es cuando una sentencia no admite recurso alguno que pueda modificarla. Esta es la parte que me interesa que me entiendan. Pero sí puede ser objeto de cambio, dice, en otro proceso de la misma naturaleza o de trámites más amplios. ¿Cuál sería el ejemplo en el cual nosotros podemos cambiar, que no adquiere calidad de cosa juzgada? Este caso, el del 470, el que hablamos de un proceso ejecutivo, el cual no está fundado en un título valor, sino que estaba fundado, en el caso que les dije, en un instrumento público. Vengamos, hablemos del caso del mutuo, para intentar ponerlo más claro. ¿Por qué el caso del instrumento público? Porque sucede que perfectamente vamos a suponer que fue otorgado ante un abogado y no ante un notario. Él tenía lo que era el sello falsificado de notario. Él solo era abogado. Él decía él que tenía su protocolo y ante los oficios de él hicieron lo que era un mutuo con garantía hipotecaria. Usted puede ir a discutir, no obstante existir una sentencia en un proceso ejecutivo, existir una sentencia, puede ir a discutirla. ¿Por qué razón? Porque sucede que en ese caso no existe cosa juzgada en sentido formal. ¿Por qué? Porque le asiste el derecho de conformidad al artículo 470 que usted pueda interponer o hacer uso de otro proceso para ir a discutir lo que era la sentencia que se dictó en este proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque el ejemplo que les ponía, sucede que el tipo era abogado, no era notario, pero él tenía su sello de notario, él tenía hojas de protocolo. Ante los oficios de él se realizó lo que era el mutuo con garantía hipotecaria, se realizó lo que era el proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque dicho documento, hablamos que era un mutuo con garantía hipotecaria, se encuentra dentro del 457 justo en el ordinal primero. Es un instrumento público. Por lo tanto, puede ser controvertido. ¿En qué caso? En el caso que les pongo, por ejemplo, que el colega no estaba autorizado para ejercer la función notarial. No obstante lo anterior, él sí lo ejercía. ¿Por qué? Porque, pongámoslo todavía más fácil para no creer que él había falsificado. Pongámoslo en el caso de que él no estaba autorizado como tal
perdón, el caso de que él había sido inhabilitado para ejercer el notariado porque tenía alguna denuncia, porque fue condenado por X delito y él no podía. Pero es que sucede que él se encontraba en la cárcel y ante los oficios de él se realizó lo que era dicho mutuo con garantía hipotecaria. Entonces, vamos a ir a controvertirlo porque de conformidad al artículo 470, hablando que es un proceso especial, un proceso ejecutivo, dicha sentencia no va a producir efecto de cosa juzgada. Por lo tanto, no va a adquirir, si así lo quiere ver usted, perdón, no, si así lo quiere ver usted, no va a poder enmarcarse dentro de lo que es una cosa juzgada material como tal. ¿Por qué? Porque en el mismo proceso usted no lo va a poder discutir, decía. En cambio, en la cosa juzgada formal, usted puede ir a discutirlo en un proceso de misma naturaleza o de trámites más amplios. No sé si me entendieron o se confundieron más. Licenciado. Dígame. Digamos que, bueno, a ver, en un procedimiento de familia, digamos, en una sentencia de divorcio, adquiere carácter de cosa juzgada, digamos, la cuestión de fondo, vaya, la disolución de la institución jurídica del matrimonio. Pero, perfecto, por ejemplo, la parte subsidiaria, que es del cuidado de los hijos o cuota alimenticia, esa puede... Esa no, porque puede revisarse en otro proceso y incrementar. Correcto. Eso podría ser un ejemplo. Correcto, ese sería un ejemplo. Ok. Ese sería siempre un ejemplo. La misma. Siempre. Perdón, aprovechando el caso que pone Elmer. Si ustedes se fijan, la resolución que menciona, que estamos hablando de una sentencia, la sentencia como tal, la parte que él dice, sí adquiere calidad de cosa juzgada en sentido formal. De que lo que es desvanecer o, perdón, otra palabra, disolver el vínculo matrimonial. En ese caso sí adquiere calidad de cosa juzgada formal, pero no lo adquiere, ¿qué parte es la que no lo adquiere como tal? No lo adquiere la parte de lo que tiene que ver con el cuidado de los menores. ¿Por qué? Porque ese sí puede ir a discutirse en un proceso diferente. ¿Alguien mencionaba algo? Dígame. Aquí con Gladys estábamos planteando lo que es una situación análoga a él, que aquí lo va a explicar él, creo yo. Dígame. Yo licenciado, pienso que encajaría el ejemplo que nos puso usted en Mercantil 1, que se llevaba un proceso declarativo común de reconocimiento de obligación y esa sentencia se ocupaba para iniciar un proceso ejecutivo. No sé si ahí entraría lo que es la cosa juzgada formal. Puede discutirse, igual. Aplica el caso. Vale. ¿Alguien más? No sé si les quedó claro, más o menos claro, o igual de confuso que al inicio. Pues al menos yo no entiendo, Lee. ¿Quién más? Yo igual es que la señal la tengo malísima, si cortado le escucho. Yo no lo entiendo muy bien, licenciado. Yo igual me confundí. ¿Qué es más que todo lo que Yo le le genera entendí, la confusión? licenciado. Yo sí le entendí, licenciado, solo que no alcancé a escuchar lo que dijo mi compañero Vladimir. Sí entendió, pero no alcanzó a escuchar lo que dijo Vladi. Sí, así es. Vaya. ¿Quién más? Yo me quedé con la parte del notario que no era autorizado, de ahí no le entendí bien lo que decía. En la cuestión del ejemplo, ¿verdad? ¿Quién más? No sé, los demás entenderé que entendieron porque guardan silencio. No, yo siento que me confundí un poquito más, pero creo que tal vez con el video que veamos de nuevo, tal vez ahí nos pegamos un poquito. Vamos a hacer una cosa mejor para eso, porque de todos modos ahorita no lo vamos a utilizar.
Lo vamos a utilizar para el caso de recurso de casación. Para ese caso sí lo vamos a utilizar. Voy a preparar exclusivamente un material solo para eso, porque pensé que lo podía, no sé, se me podía dar a entender solo con la explicación y con mostrarles los artículos, pero voy a preparar algo así con unas diapositivas y un par de dibujitos, vamos a decirlo así, para que sea mucho más fácil y para que no le afecte, por ejemplo, en el caso de Alexis, que la señal se escucha cortada, no sé quién más tendría el problema, y al menos presentándolo así en diapositivas, láminas, como usted quiera llamarle, en ese caso creo que va a ser mucho más fácil de entender y aunque la señal falle, siempre les va a quedar a ustedes el material, ¿les parece? Sí, eso estaría perfecto, Lick. Los demás no sé qué dicen. Ya no. Sí, Está bien. Licenciado. Yo pienso de que el ejemplo que dio Elmer está un poco más claro, solo que lo explicara con más despacio, ¿soy yo? Sí, eso voy a hacer, lo voy a hacer, pero lo voy a poner en el ámbito de familia y en el ámbito civil y mercantil, para que veamos la comparación, para que se haga más fácil de entender, ya sea desde el punto de vista de familia o desde el punto de vista de lo civil y mercantil, dependiendo del gusto de ustedes. Pero mejor se los voy a traer así para evitar dilatar, porque ya son las 6:15. Pensé que iba a ser un poquito más fácil esta parte. Y necesito pasar con esa parte de la revocatoria. Sobre todo porque de las 7 en adelante... Él va a hacer el examen. Sí, correcto. Sobre todo por la parte de la evaluación. ¿Y va a salir esta clase? No, esto no va a salir. Esta parte de lo de la cosa juzgada material y formal no va a salir. Es que exonéranos, licenciado, no sea así. Yo ni le creo que vaya a ser así. No creo, si usted tiene que salir con 10. No, ni le creo que no nos vaya a exonerar. No, hombre, si van a salir bien, es solo para medir, no se preocupen. Bueno. No es nada serio. Y de paso me sirve para ver qué tan factible es realizar una evaluación, digamos, con el carácter que se hacía presencial en esta modalidad virtual. Eso da más miedo. No ¿Y se cómo va a preocupe. ser eso, Lick? Ajá, y a eso viene mi pregunta, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a hacer el qué? Llevar la misma Examen, metodología. Ajá. Ya les voy a enseñar cómo. No coman ansia, dice. Pero vamos a pasar ese punto, porque sí, se lo voy a preparar en diapositivas para explicarlo mejor y citar la misma los ejemplos. Está bien, licenciado. Vaya, perfecto. Voy a pasar a la parte que vamos de la revocatoria. Solo regálenme un minuto. Por cierto, Lick, entonces lo que hace Dígame. eso de decirle que Flor todavía no ha podido entrar. Entró un ratito, pero la sacó. Uy, ¿cómo hacemos en el caso de Flor? Y ahorita está a intentar, ya me mandó foto que no entra. Vaya. Ahorita vemos. Bueno. Ese link acabo de ingresar, pero igual aquí la señal es bien mala. Bueno, apareció. Ajá, está conectada entonces. Sí, ese acabo de ingresar luego de intentar tantas veces de ingresar. Vaya, perfecto. Ujú. Permítame.
sí, vamos. Con los famosos medios de impugnación. Primero que nada, en general, el libro cuarto, medios de impugnación, aparece el título primero, disposiciones generales. Principios generales, es decir, que se le aplica a todo lo que tiene que ver con los recursos. Artículo 501. Tendrán derecho a recurrir las partes gravadas por la resolución que se impugna. Igual derecho le asistirá a los litis consortes que resulten gravados, aun cuando no se hubieran convertido en partes. Los plazos para recurrir se contarán a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución que se impugna o del siguiente a la notificación de su aclaración. Primero esto. ¿A quiénes les asiste el derecho para recurrir cuando existe un agravio? A todo aquel que se ve afectado. Entiéndase, partes materiales, así como los terceros. Creo que no es necesario que les aclare que la parte material no puede intervenir, ¿verdad? ¿Por qué razón? Ladi. ¿Cómo va la pregunta, licenciado? ¿Por qué razón no puede intervenir la parte material en un proceso? Por el principio de oficiosidad. ¿A qué se refiere? No sé, porque no sé si la parte material, no me acuerdo muy bien, no era el juez la parte material. ¿A qué se refiere con el principio licenciado, de oficiosidad? Licenciado, porque los recursos tienen una característica que es que deben comprobar la calidad de parte que tienen en el proceso. Correcto. O sea, tiene que acreditar que ha sido agraviada por esa resolución. Por ejemplo, tiene que ser el demandante o el demandado. No Cuando tiene que ser hablamos una de... persona ajena al proceso. Va, perfecto, hasta ahí sí. Pero cuando hablamos de demandante y demandado, hay que establecer que existen dos partes, hay que establecer que dentro de la parte demandante o demandado existen dos figuras. La figura de parte material y la figura de la parte procesal. ¿Quién es parte material? Entonces sería el demandante y el demandado, y la parte procesal o formal creo que sería ya los representantes legales de cada quien. Correcto, Gustavo, así de claro. Justo así de claro. La parte procesal es la parte que ejerce la defensa, la procuración, que representa, etcétera, ya sea la parte demandante o demandada. Recuerde que obligatoriamente en este código tiene que recaer en un abogado autorizado. Digo autorizado porque usted puede ser abogado, pero puede estar inhabilitado. Por esa razón le digo que tiene que estar autorizado. ¿Por qué? Porque tiene que estar en uso de sus facultades como abogado para que usted pueda intervenir. Licenciado, ahí tiene que ver por la exigencia o el requisito de la postulación preceptiva. Correcto, justo por la postulación preceptiva. Es de carácter obligatorio. Para que usted pueda intervenir en un proceso, salvo que usted sea abogado, usted puede representarse por sí solo. Si usted no es abogado, usted necesita de un abogado que lo represente, y para lo cual usted tiene que otorgar poder. Ahí estamos más que claros que en un proceso, civil y mercantil, el poder se otorga mediante escritura pública. De eso sí, creo que están ubicados en eso, ¿verdad? ¿O les genera una duda esa parte? No, eso según el artículo 67 y 68 del Código Procesal Civil. Correcto, hasta ahí entonces estamos claros. Vale. Que esa era la primera parte, porque dice tendrán derecho a recurrir las partes gravadas por la resolución que se impugna.
igual derecho asistirá a los listiconsortes que resulten grabados, aun cuando no se hubieran convertido en partes. Cuando dice grabadas, entiéndase que estamos hablando de un agravio o la persona, o la parte perjudicada. Se refiere a la parte perjudicada, la parte que le ocurrió o le perjudica o que le grava su derecho. Luego dice, los plazos para recurrir se contarán a partir del día siguiente. Ya habíamos hablado esta parte de los plazos, cómo se computaban, etcétera. Independientemente del tipo de proceso, ya sea comunes o especiales, en este caso, en el caso de medio de impugnación o de recurso, como estamos hablando, la notificación comienza a contar a partir del día siguiente en que se le hace saber la resolución. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque independientemente del tipo de recurso que usted va a interponer, a usted le comienza a correr el término a partir del día siguiente en que se le hace saber la resolución. Cualquier recurso que usted va a interponer, el que sea, los más comunes, hablemos de revocatoria, apelación y casación, a usted le nace el derecho para interponerlo desde que se le hace saber. Desde entonces le nace a usted el derecho. Pero el tiempo para interponerlo comienza a contar a partir del día siguiente en que a usted se le hace saber la notificación. Y ya habíamos hablado de esta parte. Si a usted se le hace saber de forma personal, ¿cuándo le comienza a contar o a correr el término, Raquel? Al día siguiente de la notificación. Y si se lo hice por medio técnico, digamos que se lo mandé por correo o por fax. 24 horas después de la notificación, creo que era. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se 24 horas? Desde ese momento corre el término, al siguiente día. Acláreme lo que no me queda claro. Vaya, digamos si me notificaron por correo electrónico un día miércoles, el tiempo me correría 24 horas después, digamos el jueves, el viernes me correría el tiempo. Vaya, se va a tener por notificada 24 horas después. Si se le notificó miércoles, cuando se cumplan las 24 horas del jueves, se va a tener por notificada. Pero entonces, si ese día se tiene por notificada, a usted le comienza a contar a partir del día siguiente. Vale, estamos claros en esa parte. Sí. Vale. Luego dice, el desistimiento de los recursos será posible en cualquier momento anterior a su resolución de conformidad a las disposiciones de este código. Que aquí no hablamos nada más que es una de las partes de las características que habíamos mencionado, que era esta, la de desistir. Le dice que una vez interpuesto el recurso puede renunciar o se puede dejar abandonado. ¿Cuándo puede dejarlo usted abandonado o cuándo se entiende que lo ha dejado abandonado? Cuando usted ya no, se le dijo que se le convocaba, por ejemplo, a una audiencia y usted ya no llegó. O se entiende que fue renunciado porque simplemente usted se le hace saber cuándo va a ser dicha audiencia y llega usted, presenta un escrito y dice que ya no va a continuar con el recurso. ¿Estamos claros en esta parte del artículo 501? Sí. Todos. Sí, Luis. Sí, licenciado. Diga. Vaya, y en el caso de que a mí se me fue notificada una sanción, por así decirlo. Ajá. Pero me citan para que me brinden mi declaración y justamente ese día yo no puedo ir. Entonces,
es único día que me pueden citar, o tengo otras oportunidades para que me vuelvan a citar y darme la lesión. No le entendí bien, Lucy, se le escucha como cortado. Entiendo que estamos hablando de una cuestión meramente administrativa. A usted le están citando para que, estamos hablando de que van a sancionar a alguien, no sé, en su ejemplo, si mencionamos que van a sancionar a un compañero o la van a sancionar a usted, y en la misma la están convocando a usted para que vaya a declarar. Sí, a eso me estoy refiriendo. Vaya. Y usted dice ahora que la cita, por ejemplo, la tiene para... ¿qué? Para el 25, vamos a suponer, para el martes 25 de agosto. Pero este martes 25 de agosto usted no puede ir porque tiene cualquier compromiso, el que sea, pero usted no puede ir. ¿Verdad? Así es. Vaya, hoy su pregunta es que ¿qué se puede hacer o qué? Sí, ¿qué se puede hacer si yo necesito que me vuelvan a citar para dar esa declaración, ya que el día que me citaron yo no pude? Vaya. Entonces, no me volvieron a citar y me notifican de una sola vez la resolución. La resolución que es una sanción. Vale, le entiendo. Siento. No lo verá de una manera así como el desacato. No. No se puede excusar en el artículo 202 o 208 del procesal. El aplazamiento de la audiencia. Sí, pero 202 o 208, pero tendría que presentar como constancia así, los impedimentos. Solo ubiquemos el impedido con justa causa. Correcto, el impedido con justa causa no le corre término. No es 202, no. Se me perdió, no era este. El 146 creo que era. Vamos, 146. Que, solo para corroborar que sea ese. Sí, 146, toda la razón. Vaya, Lucy. Para el caso, usted tendría que haber justificado que ese día no podía. Tenía que presentar que, no sé si el motivo por el cual usted no fuera porque se encontraba laborando. Si se encontraba laborando, tendría que presentar una constancia de labores. Si es que usted tenía una cita médica, tendría que presentar una constancia médica. Si es que igual a usted le pasó un accidente o cualquier cosa que le imposibilitaba para usted ir, tiene que presentar una constancia para justificar por qué usted no fue. Con esa constancia le tienen que reprogramar la fecha para que usted haga o realice la declaración que menciona. Lucy. Sí, el detalle es de que, vaya, yo no presenté esa constancia de la que se me habla, pero tampoco sabía de ese término, de que había un plazo y de que podía presentar. Vaya, ahí, podía ser ahí sí hay un, nuevamente citada. Ahí sí hay un problema. Entonces, pasaron alrededor de 72 horas.
Ajá. Ajá. Siga, siga. Ajá, pasa. El término como unas 72 horas quizás. Y me notificaron ya la sanción. Cuando, bueno, por así decirlo, mi derecho a la defensa no fue ejercido por el hecho de que yo no pude dar la declaración, ¿verdad? Para justificar el porqué de la falta. Sí, como dice usted, son cuestiones administrativas. Ajá, Sí. pero quizás le correspondería ahí al encargado de esa área volverme a notificar, de que yo solamente le dije así verbalmente de que no iba a poder asistir ese día ni a esa hora a dar la declaración. Vaya, y él no le dijo nada. No, solo me dijo de que no había problema, de que no iba a haber documentación como para justificar el por qué yo no iba a poder ir. Sí, no, el problema ahí radica en que usted tuvo que justificar el motivo, razón o circunstancia por la cual usted no pudo asistir ese día en específico y a esa hora en específico. ¿Por qué? Porque se puede entender que usted no tuvo la intención de ir a defender su punto, o de manifestarse, de mostrar su inconformidad. Se entenderá, le voy a poner un ejemplo, como que si a usted se le emplazó y usted dejó correr el término consintiendo así las consecuencias que venían por no hacer uso de su derecho. Sí, yo admito que no hice esa parte que a mí me correspondía. Y la otra cuestión es referente a lo que acaba de hablar en este momento. A mí me notificaron por medio del correo. Y resulta de que con la mala señal no me cargaba el correo. Y me dicen de que tengo 24 horas para presentar un recurso de revisión. Ahora iban corriendo y el no me cargaba el correo en el cual me habían notificado. Entonces, como que yo para presentar ese recurso de revisión, el plazo se me acortó bastante, pero fue por problemas así de que a mí solo me dijeron revise su correo porque ya se le notificó. Y alcanza porque tengo otras cosas que hacer. Sí, le entiendo, es un problema bastante común que lo mencionábamos en la clase pasada, que por ejemplo en el caso del sistema de notificación electrónica, usted pone su correo, entonces ahí le caen todas las notificaciones. Se entiende que a usted se le mandó y pasaron 2 o 3 días y usted no se dio cuenta, en ejemplo en general, no es su caso, Lucy, ejemplo en general, ya será cuestión de la persona o de la responsabilidad, digamos, que debe de tener de estar revisando si le cae un correo o por lo menos ver que tenga buena recepción en los lugares donde se encuentra para no perder las oportunidades procesales, ya sea un caso judicial o administrativo. Y ese es un problema que, bueno, en su caso, Lucy, en específico, que sí, o sea, no se le puede imputar a ellos, usted no les puede llegar a decir, mire, el problema es que se me desconectó. Como que, por ejemplo, ahorita estuviéramos realizando el laboratorio. Yo les digo, tienen hasta tal hora para mandarlo. Si usted juega con la fecha, con la hora límite para mandarlo y justo en ese momento se le cae a usted la conexión de internet, la culpa ya no va a ser ni mía ni de la universidad. La culpa va a ser suya porque usted tuvo más tiempo para haberlo hecho y esperó hasta el último momento para realizarlo. O que si usted se quedó sin internet, era responsabilidad suya mantener su plan de datos full, digamos, o que fuera suficiente para esta clase, o que se le descargó la batería del celular y por eso usted ya no pudo continuar. Era responsabilidad suya mantener el dispositivo cargado, etcétera. O sea, aquí va un tema de responsabilidad y que en ese caso usted no puede ir a cargarle responsabilidad a ellos. Entonces, en ese caso sí, creo que ya le pasó el término
Primero que para poder pedir lo que era el recurso de revisión, Lucy, en su caso, porque usted no se dio cuenta antes, usted tenía 24 horas. Habría que ver que en ese caso administrativo, ¿desde cuándo comienzan a contar esas 24 horas? Si desde que se le mandó a usted el correo o si desde que usted pudo abrir el correo, que ahí habría que ir en específico a lo que diga la ley, que no sé qué es lo que dirá, que ahí sí no le podré decir, pero si dice que desde que se mandó, entonces sí tiene un problema enorme, que creería yo que tiene que decir de recibido o desde que usted está por notificada. Desde entonces creeré que debería de contar, pero no sé en su caso específico qué es lo que dirá la ley en ese proceso de carácter administrativo. Vaya, la ley dice que son 24 horas luego de notificar a la persona. En mi caso, yo solicité, bueno, yo expliqué de que no me descargaba el correo y que no lo podía ver. Entonces yo solicité de que por favor me notificaran personalmente y yo haber recibido así en el documento físicamente, ¿verdad? Sí. Por el hecho de que pues, yo no podía descargar, pero no se me fue a escuchar esta petición, entonces el plazo, como le digo, iba cortándose por el problema de ya unas 2 horas de estar intentando poner descarga. Sí, le entiendo. En ese caso tendría que ver si no le resolvieron por ese medio y si ya no puede hacer uso de recurso de revisión, ver qué otro medio le queda posibilitado para que usted pueda hacer uso del mismo. Perfectamente le puede, no sé, hablar de si le procede el de la apelación. No sé, la verdad es que habría que revisar específicamente lo de la parte de los documentos, la sanción, si bien es cierto, de carácter administrativo, pero ver qué tipo de sanción era para ver qué tipo de recurso admite. Pero lo más seguro, así en términos generales, como usted lo explica, es que no le va a proceder por el sentido de que alegan ellos que a usted le pasó la oportunidad porque no le funcionaba y no por culpa de ellos. Sí, licenciado, tiene razón. Bueno, ¿a dónde nos quedamos? Perdón. Aquí estamos. En Plazo y Forma también quedó clara esa parte, decíamos, ¿verdad? ¿Nadie tenía duda del artículo 504? No, perdón, si no estábamos en ese, Sí, perdón. lo mencionó. Sí, no, perdón, disculpen. Del 501. Sí, ajá, del 501, perdón. Hasta aquí estamos claros. 501, sí. Sí. Vale. Vamos al 502. Dice prohibición de la reformando imperius. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, independientemente del recurso que usted presente, porque estamos hablando aquí de principios generales, independientemente del recurso que usted presente, la nueva resolución que se va a dar, ¿por qué? Porque digo que la nueva resolución que se va a dar
en el supuesto que se admitió la revocatoria, o que se admitió la apelación, o que se admitió la casación, etcétera. En ese caso, la resolución que va a salir no puede ser peor, dice Gravosa, no puede ser peor, no puede ser más perjudicial que la que usted está solicitando o de la que usted está impugnando. Dice el artículo 502, las sentencias que resuelvan el recurso no podrán ser más gravosas que la impugnada, a menos que la parte contraria hubiere a su vez recurrido o se hubiere adherido al recurso. Si usted está solicitando, por ejemplo, una apelación de una sentencia, esa sentencia no puede ser más gravosa de lo que a usted le está perjudicando, en el sentido que solo usted está presentando dicho recurso, dicha medio de impugnación. La única forma en que pudiera ser más gravosa es que la parte contraria, ya sea el demandante o el demandado, que la parte contraria se adheriera a ese recurso. Es decir, mire, yo sí creo que este recurso debe proceder, por lo tanto me adhiero a la solicitud de la parte demandante o demandada, según sea el caso, en cuanto al medio de impugnación que esté utilizando. En ese caso, sí puede ser mayor o más gravosa o más perjudicial, solo en el caso que existiera adhesión al recurso. Pero si no existe adhesión al recurso, no puede ser más perjudicial, más gravosa, etcétera. ¿Se entiende? En ese caso sí, está claro. Quiere decir, licenciado, que si la parte contraria se allana de los hechos que se le atribuyen más gravosos, allí sí va a ser más gravosa la nueva resolución. Acláreme esa parte de allanarse, porque allanarse significa que yo estoy de acuerdo a lo que la otra parte está diciendo, pero no. ¿Cómo que qué? Como que, por ejemplo, yo como demandado acepte lo que la nueva resolución tiene más efectos gravosos hacia mí y yo los acepte que... No es ahí. Es antes de... Usted presenta el recurso. Vamos a suponer... voy a poner un ejemplo en general. Voy a suponer que yo realizo aquí lo que es una evaluación. Y usted, Gustavo, salió mal, y digamos también que Jefferson salió mal. Viene usted y me dice, porque Jefferson, ustedes tienen las mismas respuestas, pero sucede, Gustavo, que usted es el que salió mal. Entonces viene aquí y me dice usted, mire, licenciado, interpongo recurso de revocatoria, porque usted me ha calificado mal y considero que estas estaban buenas, y porque a Jefferson a ese le salieron bien. Vengo yo y le corro traslado a Jefferson. Viene Jefferson y dice, sí, yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo él, por lo tanto me voy a adherir a la apelación de él, porque considero que la nota no es la indicada para esta evaluación. Vengo yo, comienzo a resolver y sucede que usted salió mal y yo me equivoqué a la hora de calificar también aquí al compañero Jefferson. En ese caso, a los dos puedo perjudicar y la resolución que yo emití puede ser hasta más gravosa para usted. ¿Por qué? Porque yo le había puesto 6 y resulta que yo me equivoqué ponerle 6 porque una que le había ponderado con un punto no merecía el punto, sino que solo merecía .50. Entonces, lejos de ponerle 6, le voy a poner 5.50. Y igual le va a perjudicar a él, porque yo le había puesto unas a él que las tenía buenas, hice la revisión y sucede que yo había aplicado mal, entonces en ese caso también a Jefferson le voy a bajar la nota.
No sé si le quedó claro, Gustavo. Sí, ahora sí, está claro, gracias. Bueno. Sí, Dígame. ese es el recurso de qué, No, esto en términos generales. Aquí estamos hablando en términos generales de cualquier recurso. ¿Cuál es ese recurso? Cualquiera. Hasta el momento no hemos entrado en un recurso en específico. Aquí estamos hablando de los recursos en general. O sea, que ningún recurso, o sea, después de una sentencia, ninguno puede ser más gravoso en la segunda, después de que haya sido impugnada. O sea, no, siempre tiene que ser a favor y no más, como dice, por decir, más a favor que en contra. En el caso que usted me está poniendo, que estamos hablando de una sentencia, en ese caso no puede ser más gravoso, a menos que la parte contraria, que su contraparte, se adheriere a dicho recurso porque considera que algo en esa resolución está malo. En ese caso sí puede ser más gravoso. Pero si la parte, su contraparte no se manifiesta respecto del recurso, en ese caso, aunque existe un error, no podría, como tal, o sea, no podría ser peor la resolución que se ha emitido. Ok, gracias. Vaya. Eso hablando en términos generales. Vamos rápido al recurso de revocatoria, que es el primero de los recursos. Dice, recurso de revocatoria. Entiéndase que el recurso de revocatoria, como su misma palabra lo dice, busca revertir la resolución emitida. Pero hay que aclarar contra qué tipo de resoluciones proceden los recursos de revocatoria. Artículo 503 dice que el recurso de revocatoria procede contra los decretos y los autos no definitivos. ¿Por qué razón? Porque ¿qué cuestiones atacan? Mencionábamos. ¿O qué se resolvía con los decretos y con los autos no definitivos? ¿Cuestiones de forma o de elementos de forma? De forma. Correcto, porque estamos hablando de elementos de forma o cuestiones de forma, como lo dicen. Por eso es que esto, lo que son los decretos y los autos, admiten recurso de revocatoria, porque es una cuestión meramente de forma. Ojo, dice, el cual será resuelto por el mismo juzgador que dictó la resolución recurrida. ¿Qué significa esto? Significa que el mismo juez, paso acá, ahora sí, que el juez que emitió la resolución es el mismo juez que va a resolver sobre dicho recurso de revocatoria. Usted va a presentar el escrito, digamos yo soy el juez, el caso que les ponía, yo soy el que los calificó a ustedes. Ustedes van a interponer ese recurso por la inconformidad que tienen, por la evaluación que yo le hice, ante mí. Entonces voy a ser yo quien voy a resolver dicho recurso. Dice el artículo 503, el cual será resuelto, hablando del tipo de recurso, el cual será resuelto por el mismo juzgador que dictó la resolución recurrida. ¿Qué es lo que pretende? Busca simplemente enmendar el error que cometió la misma persona. Aquí encontramos un pequeño problema que muchos dicen, recuerdo que el ciclo pasado me lo mencionaba, yo creo, no sé si fue Katie, que Katie me decía, eso es como que un juez dé a torcer su brazo, que diga, sí, yo me equivoqué. ¿Fue usted, Katie? Sí, parece que sí, licenciado. Vaya, retomando eso, pues es un decir. Créame que si el juez, o sea, correcto, hablando de un juez correcto, que entendamos que todos son correctos, ya la valoración y lo que cada uno conozca de dichos jueces es una
cuestión meramente de ciudad privada y otra cosa es la cuestión profesional. Que el juez va a revisar su recurso. Usted lo que tiene que hacer es fundamentar el motivo o razón, circunstancia por el cual considera usted que el juez se equivocó. Si el juez, con su saber entender, dice, sí, yo me equivoqué, ¿por qué puede existir este error? Primero mencionábamos que los medios de impugnación buscan lo que es enmendar un error. ¿Por qué existen estos medios de impugnación? Porque las resoluciones son emitidas por humanos. Por lo tanto, el juez, por ser humano, puede equivocarse. En ese sentido, él va a revisar su recurso y va a decir, sí, me equivoqué. ¿Por qué puede equivocarse también? Porque el juez podía llegar de malas, porque el juez llegó desvelado, porque el juez está pasando un problema y sucede que el resolutor que lleva el caso, porque al final es el resolutor quien resuelve, pero es el juez quien revisa y quien estampa su firma y da el aval de dicha resolución. Puede ser que el resolutor también está pasando por problemas personales, qué sé yo. Él se equivocó o porque desconocía cómo resolver en ese caso, o desconocía qué se iba a resolver, o era nueva la persona que había llegado, estaba realizando un interinato, estaba realizando un periodo de prueba, estaba recién nombrado. Cualquier ejemplo que a usted se le venga a la mente. Y él se equivocó, viene el juez, debido a la cantidad de procesos que tiene a la mano, revisó rápidamente, lo firmó. Pudo haberse equivocado. Entonces usted va a presentar el recurso de revocatoria siempre y cuando sea en contra de un decreto o un auto no definitivo. Si usted lo justifica y tiene toda la razón, tenga la seguridad, la plena seguridad que el juez va a admitir su recurso. No lo vaya a dudar, no ocurre esa parte de que es como que, lo que mencionaban, es como que el juez debe torcer su brazo. No se trata de eso. Se trata de que el juez es humano, así como ustedes pueden equivocarse a la hora de presentar un escrito, el juez también puede equivocarse a la hora de resolver una cuestión. Si bien es cierto que el juez conoce el derecho, tampoco significa que sea perfecto. Así que por eso es que existen estos medios de impugnación, y para el caso específico es que existe este recurso de revocatoria, porque el juez pudo haberse equivocado en una cuestión de forma. Entonces, usted puede interponerlo contra un decreto o contra un auto definitivo. Lo va a interponer ante el juez que emitió la resolución y va a ser el mismo juez que emitió esa resolución quien va a decidir si revoca o no dicha resolución. ¿Se entiende esa parte? Lick dijo autos definitivos o autos simples. Perdón, no sé si me equivoqué en esa parte, pero creo que dije el auto, los decretos y los autos no definitivos. Si dije definitivos, disculpen y corrijan. Es decretos y autos no definitivos. Entiéndase que estamos hablando de un auto simple. Así para es. que no se me va a confundir. Entiéndase que si decimos no definitivo, estamos hablando de un auto simple. ¿Por qué? Porque los autos se dividen en simples y definitivos. Entonces, si les digo un auto no definitivo, estamos hablando de un auto simple. ¿Estamos? Sí, licenciado. Vaya, perfecto. Estamos claros hasta ahí. Vamos rápido que todavía todavía tengo tiempo. El plazo y forma, dice. ¿Cuál es el término que usted tiene y cuál es la forma en la que usted debe de interponerlo? Dice, el recurso se interpondrá por escrito en el plazo de 3 días y en él se hará constar la infracción legal que se estime cometida con sucinta explicación. Esta parte de sucinta se refiere a una breve
Sucinta se refiere a breve. Explicación. Vaya. Hay que mencionar algo importante en este caso. Permítame, solo quiero verificar para acá. Sí, aquí está el 507 que es el que quiero utilizar. Dice, el recurso usted lo tiene que interponer de manera escrita. Dice, ¿cuándo lo va a interponer de manera escrita? Cuando la resolución se emite por escrito. En ese caso, usted tiene que interponer el recurso, por escrito. ¿Por qué digo que la resolución se emite por escrito? Porque recuerde que también usted puede estar en una audiencia y en dicha audiencia puede emitirse una resolución o darse una resolución. En ese caso, usted lo tiene que interponer de manera oral y tiene que ser interpuesta en el momento. ¿Qué significaría esto? Significaría que el recurso de revocatoria, para dejarlo un poquito más claro y que no se les vaya a olvidar, que el recurso de revocatoria tiene, dos formas de interponerse. Puede interponerse por escrito, cuando a usted le han hecho saber la resolución por escrito, o puede interponerse de manera oral, cuando usted se encuentra en una audiencia, es el momento que usted tiene que interponerlo, o es que usted debe de interponerlo de manera oral. ¿Se entiende esa parte? En cuanto a la forma, ahorita solo en cuanto a la forma. En el fallo creo que... Si mal no recuerdo, licenciado, el licenciado ahorita nos dijo que cuando estaba realizando lo que son los alegatos finales, en la audiencia probatoria se podía hacer uso de este recurso. Correcto, ahí lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta, porque no se valoró, etcétera. En ese caso, se está emitiendo una resolución como tal, donde se le está diciendo, por ejemplo, que no se le va a admitir X medio probatorio. Inmediatamente, como estamos en una audiencia, inmediatamente usted tiene que decir que va a interponer recurso de revocatoria por X motivo y tiene que fundamentarlo en el momento. Por lo tanto, en ese mismo momento, el juez va a estar obligado en correrle traslado a la contraparte para que la contraparte se manifieste al respecto de lo que ha dicho la parte que está interponiendo el recurso. Con lo que conteste o no la contraparte, el juez debe de resolver en ese mismo momento sobre ese recurso. ¿Por qué? Porque el recurso fue interpuesto de manera oral. Si el recurso fue interpuesto de manera escrita, ¿por qué? Porque a usted se le hizo saber una resolución de manera escrita, entonces el juez va a tener que emitirle la resolución de dicha revocatoria o lo que resuelva de dicho recurso igual de manera escrita. ¿Se entiende esta parte de la forma? Sí, licenciado. Bueno, al menos yo lo entendí. Lo que alcancé a escuchar, sí, entendí, pero hay una parte que no se le escuchó muy bien, así de que no sé si puede volver a repetir. Vaya, les decía, en el caso de el recurso de revocatoria, hablando exclusivamente de la forma de interposición, solo se puede interponer de dos formas, una de manera escrita y otra de manera oral. Usted lo interpone de manera escrita cuando a usted se le hace saber la resolución por escrito, y lo interpone de manera oral cuando usted se encuentra en una audiencia y que es durante esa misma audiencia que a usted se le hace saber la resolución del punto que se esté tomando. Si lo que se está resolviendo recae dentro de un decreto o un auto simple, usted puede interponer un recurso de revocatoria. Si está en la audiencia, decíamos, usted tiene que interponerlo de manera oral. Si lo interpone de manera oral, de esa misma forma tiene que decir, para que quede más claro, tiene que decir, interpongo recurso de revocatoria, menciona el punto en el que usted se basa o en el cual interpone su revocatoria
y lo fundamenta brevemente, de manera sucinta, dice, una breve explicación. Con eso el juez le tiene que resolver igual, le tiene que resolver de manera oral, le tiene que resolver en el mismo momento. En cambio, si usted lo interpuso de manera escrita, el juez le va a resolver por escrito. ¿Se entiende ahora? Sí, se entiende. Licenciado, Dígame, Kairi. una pregunta nada más con eso que usted está diciendo. Se le entiende bien lo que está diciendo, pero yo tengo una duda y tal vez pueda que sea algo tonta, pero no quiero quedarme con la duda. No diga. En el caso de que vaya, usted me está explicando que si se está en una audiencia y el juez hace saber la resolución, ¿verdad? Que no es definitivo. Entonces, y yo quisiera poner un recurso de revocatoria, como me la está dando verbalmente, si yo quisiera ponerlo escritamente, porque vaya, al menos si uno no está preparado, digamos, para decir, mire, yo quiero poner recurso de revocatoria por esto, esto y esto, y tal vez uno dice, no, es que tengo que buscar, o tengo que leer, o tengo que ver la base legal, entonces después no se puede poner así de manera escrita, aunque la resolución se haya dado de manera verbal. No, no puede. ¿Por qué? Por esta parte que yo les mencionaba. Por el tipo de resolución sobre la que recae. Porque únicamente puede recaer sobre un decreto o un auto no definitivo, que decíamos que es el mismo auto simple. ¿Por qué? Porque este es por cuestiones de forma, no cuestiones de fondo. Por esa razón, si usted está en una audiencia, se supone que usted está preparado para ejercer lo que es una defensa o ejercer cualquier tipo de alegato y que usted conoce el proceso porque usted es abogado. Entonces, en ese supuesto, por tratarse de este tipo de resoluciones, usted no puede decirle, mire, no estoy de acuerdo con esto y lo voy a presentar por escrito. Si está en una resolución, perdón, si está en una audiencia, por tratarse de cuestiones meramente de forma, usted no lo puede hacer. Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Los demás lo tienen claro? Bueno, creeré que sí. Eso en cuanto a la forma. Ya les dije, en cuanto a la forma, usted lo puede interponer por escrito y lo puede interponer oralmente. Ahora vamos a la parte del plazo. ¿Cuál es el plazo que usted tiene para interponer por escrito el recurso de revocatoria? Dice, usted tiene un plazo para interponerlo por escrito de 3 días. 3 días contados a partir de cuándo. Nos vamos a la regla general de estos medios de impugnación y decíamos que se contaban a partir del día siguiente en que a usted se le hizo saber la resolución que le causa el agravio. Entonces, si a usted se le hace saber, por ejemplo, el día lunes, a usted le comienza a contar a partir del día martes, miércoles, jueves es el último día que usted tiene para interponer dicho recurso de revocatoria por escrito. ¿Por qué menciona esta parte por escrito? Porque, por lo mismo que mencionábamos, que era de 2 formas. Porque si la resolución se emite de manera verbal, es decir, en la audiencia, usted tiene que hacerlo en la misma audiencia. A usted el término le inicia y le acaba en dicha audiencia. Para que quede más claro, si usted es una revocatoria oral la que va a interponer, usted va a recurrir de dicha resolución, porque se emitió en una audiencia, le nace el derecho el mismo momento en que el juez lo dice y en la misma audiencia se le finaliza.
prácticamente que usted lo tiene que hacer de inmediato para que se entienda de otra forma. A usted le están diciendo, mire, no se puede X cosa, no le voy a admitir X medio probatorio. En ese momento usted tiene que decir que interpone el recurso de revocatoria, tiene que mencionar por qué es que lo está interponiendo y en ese momento después tiene que resolverlo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Vaya. Ya que estamos claros con eso. Y en el caso, licenciado, de que cuando es por escrito, ¿cuánto tiempo tengo para interponer el recurso? 3 días contados a partir del día siguiente en que se le notificó, hablando de revocatoria. Ah, vaya. 3 días, solo 3 días tiene, contados a partir del siguiente. Vaya, para dejar clara esa parte de la forma oral, dice el 507, contra las decisiones que adopte el juez o el tribunal en el curso de las audiencias orales, procederá recurso de revocatoria, el cual deberá formularse verbalmente en el mismo acto. Lo que les decía, el juez emite la resolución, en el mismo momento usted interpone el recurso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Resolver en el momento. Vale. Volvamos aquí a la parte de, hoy, si ya está clara la parte de las formas en las que se interpone, entiendo que también ya tenemos claro el plazo dependiendo de la forma en la que se interpone. Hoy vamos a la parte de la tramitación y decisión, es decir, el procedimiento, para que se entienda. Dice artículo 505, del recurso interpuesto se oirá a la parte contraria dentro de los 3 días siguientes a la notificación a fin de que formule su oposición. El juez o tribunal dictará auto para resolver sobre la revocatoria en el plazo de 3 días contados desde el siguiente de la conclusión del señalado en el artículo anterior, independientemente de que las partes hubieran hecho uso de sus derechos. ¿Qué sucedió? Usted interpone el recurso. El juez se lo admite porque hay que pasar por un proceso de admisión de recurso, que esa partecita va un poquito más adelante. Si el juez admite dicho recurso, el juez está obligado a correrle traslado, es decir, mandar oír a la parte contraria, si existiere parte contraria, lógicamente, a la parte contraria, para que dentro de los 3 días siguientes a la notificación, este se oponga al recurso de revocatoria. Yo lo presento el día lunes, por ejemplo. Ese mismo día lunes el juez me resuelve. Yo lo presento el lunes 24. Ese mismo día el juez me resuelve y sucede que el día 25 le están notificando a la parte contraria sobre dicho recurso. Él tiene 3 días para oponerse a dicho recurso o adherirse al mismo, dependerá. Significa que él tendría, en este ejemplo, hasta el día 28 para contestar. Si no contesta él, igual el juez tiene que resolver. Si contesta él, el juez, en todo caso, tiene que resolver. ¿Por qué? Porque dice el juez o tribunal dictará auto para resolver sobre la revocatoria en el plazo de 3 días contados desde el siguiente de la conclusión del señalado. El juez se va a tomar 3 días como máximo. ¿Por qué? Porque dentro de esos 3 días él tiene que emitir la resolución en la cual dice si va a revocar o no la resolución que él había dictado. ¿Se entiende? Hola. Sí, sí se entiende. ¿Estamos claros? Sí. Vale.
dicho lo anterior, solo mencionar. ¿Qué es lo que el juez debe revisar para... Eso no aparece aquí, por cierto, no aparece en el código. ¿Qué es lo que el juez debe realizar? Debe de revisar si el recurso interpuesto aplica para la resolución que él ha señalado. Debe de revisar también que la persona que interpone el recurso esté facultada para ello. Debe de revisar que efectivamente se le pudo haber causado un Licenciado, agravio. disculpe, Dígame. como dijo al principio, perdón. ¿En qué parte? El principio de lo que acabo de decir, de lo que debe de revisar el juez. Sí, cuando comenzó, sí dijo, el juez debe revisar, sí. Ah, vaya, permítame. Si el recurso aplica para la resolución que ha emitido. Ah, correcto. Iniciamos nuevamente. El juez, cuando se le interpone, el recurso de revocatoria, el juez tiene que revisar 3 aspectos fundamentales. Primero, que el recurso aplique para el tipo de resolución. Es decir, que el recurso de revocatoria sea interpuesto contra un decreto o contra un auto simple. 2, que efectivamente se haya causado un agravio. 3, que la persona a la que está haciendo uso del recurso esté facultada para interponer dicho recurso. Como aspectos más fundamentales. Son las cosas que tiene que revisar. Como cuarto punto, quizás podríamos decir que ha sido interpuesto en la forma correcta. ¿Cuál sería? La forma, ya mencionamos, que sea por escrito o de manera oral, y eso dependiendo el momento en el que se emita la resolución. Esos son los aspectos que tiene que revisar el juez. Si cumple esos requisitos, el juez puede darle trámite. Si no los cumple, se los podrá rechazar inmediatamente. Vamos a suponer que usted está presentando un recurso de revocatoria contra un auto definitivo. Inmediatamente se lo va a rechazar el juez. Vamos a suponer que usted está presentando un recurso de revocatoria y la verdad es que el tipo de resolución que usted ha realizado no le causa ningún agravio. ¿Para qué le va a dar trámite? Vamos a suponer que se emitió la resolución, usted presenta el recurso de revocatoria y usted no está facultado para presentarlo. El juez inmediatamente se lo va a rechazar. ¿Se entiende eso? Sí. Vale. Hoy voy al último artículo dentro de esta de la revocatoria, que es la irrecurribilidad. Dice el artículo 506, la resolución que resuelve sobre la revocatoria no admitirá ningún otro proceso, sin perjuicio que se pueda reproducir la repetición en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva. ¿Por qué esto? Hay que aclarar algo. Cuando es de manera oral, como se está produciendo en una audiencia, el juez, usted interpone el recurso de revocatoria, porque lo que les decía, no le había admitido X medio probatorio. Usted interpone el recurso. ¿Qué ocurre? El juez resuelve, previo a haberle dado traslado a la parte contraria se manifiesta, dice que no, que a usted no le procede el recurso de revocatoria, entonces el juez debe decidir. Viene el juez y dice, no da lugar al recurso de revocatoria. Esto tiene que solicitar usted y que no se le va a olvidar nunca en su vida. Si usted pidió recurso de revocatoria en una audiencia, usted solicite que dicho recurso de revocatoria, o lo que se resuelva, mejor dicho, el recurso de revocatoria, conste en acta,
¿Por qué razón? Porque esto le va a servir para el siguiente recurso, que es el de apelación. Por esa razón, dice la resolución que resuelva, la resolución que resuelva sobre la revocatoria no admitirá otro recurso, sin perjuicio que se pueda reproducir la petición en el recurso contra la resolución que ponga fin de manera definitiva. Usted no se le resolvió X cosa, pero es que recuerde que ese punto, justo este punto, va a ser objeto de una revisión posterior cuando se le ponga fin al proceso. Entonces se va a poder repetir dicho recurso. ¿Se entiende? Hola. ¿Me responden? Sí, licenciado, al menos yo sí entendí. Licenciado. Dígame. Se escuchaba entrecortado, bueno, se me escuchaba así cuando empezó a explicar, más que todo cuando dijo que no se nos fuera a olvidar nunca acerca de cuando era oral el recurso de revocatoria. Repito, cuando usted se encuentra en una audiencia, entiéndase que son orales, ¿verdad? Usted se encuentra en una audiencia e interpone un recurso de revocatoria, usted tiene que solicitar al juez que haga constar por escrito lo resuelto en dicho recurso de revocatoria. ¿Por qué? Porque eso va a ser objeto de revisión cuando se le ponga fin al proceso con otra resolución y que usted pueda interponer otro recurso. ¿Por qué? Porque quien le toque verificar o quien le toque resolver sobre ese otro recurso va a leer que el juez omitió o que el juez resolvió mal sobre dicho recurso de revocatoria. Por eso es importante que se haga constar cuando es de manera oral. ¿Por qué no es necesario de manera escrita? Porque lógicamente usted hace la petición por escrito, a usted le van a responder por escrito y a usted le van a hacer saber la resolución de la cual usted le van a hacer el derecho para interponer el recurso de revocatoria. Es decir, que de todo eso queda constancia. En cambio, si es de manera oral, posiblemente no lo hagan constar en el escrito, pero no lo hagan constar en el acta. Por esa razón, usted tiene que solicitarlo. Dice el artículo 507, inciso segundo, parte final. A instancia de la parte interesada, se podrá pedir que conste en el acta el intento de revocatoria cuando éste fuere desestimado. A usted el juez le resolvió que no ha lugar su recurso de revocatoria, usted pida al señor juez que haga constar en acta que no que se tuvo por desestimado o que no se revocó la resolución que le estaba dando. Eso es todo. ¿Se entiende? Sí, licenciado, gracias. Vaya. No sé licenciado, si le queda duda alguna. Y en ese caso que dice usted que si, por ejemplo, yo estuviera en una audiencia probatoria, estuviera exponiendo mis alegatos finales y... Siga. ¿O se le corta? Va, no, yo pensé que estaba cortado, pero no. Ajá, Va, en ese caso que le digo que, por ejemplo, yo estuviera exponiendo mis alegatos finales y tal vez el juez tal vez no me resuelve de la manera que yo quiero, y entonces yo le digo que lo haga constar en actas y en ese caso que él no me resuelva favorablemente, en ese caso entraría lo que es el recurso de revisión de sentencia firme o cómo, si por ejemplo la sentencia adquiriera firmeza. No, espere. Ahorita estamos en la parte de la revocatoria, no se me adelante. ¿O sería recurso de apelación? No, espere. Vamos en orden. Usted le dice al juez
que lo haga constar en el acta. ¿Por qué? Porque ese punto que el juez no le resolvió a usted, le va a servir en una apelación, que es el recurso que sigue o que continúa después de la revisión. En ese caso, licenciado, eso que hizo constar en actas me serviría para acreditar el agravio que hay sobre la resolución. Correcto. Por eso es que se solicita que se haga constar en acta, porque a usted le va a servir para probar su punto, para probar su inconformidad, para probar que el juez se equivocó a la hora de resolver, porque no valoró, por ejemplo, porque no admitió X prueba documental, pericial, qué sé yo, la que usted quiera. Por eso es que le va a servir. Hoy sí me quedó claro. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿Les queda claro lo que es el recurso de revocatoria? Sí. ¿Los demás? Sí, queda claro. Sí, licenciado, quedó claro. No tenemos ninguna duda entonces a la fecha en cuanto a esto, ¿verdad? Vaya. Dicho lo anterior, pues creo que ya podemos pasar a lo que es nuestra evaluación. Sigamos mejor de eso. Solo Chan, la clase. ¿Cómo? Más interesante la clase también. Algo interesante, algo. Solo me interesaba eso, que no les quedara ni la menor duda de cuanto eso. Porque la verdad es que se parecerá fácil y uno dice, el de revocatoria. Quizás el más complejo es el de la casación. Pero créanme que, o sea, incluso colegas en el ejercicio de la profesión se equivocan increíblemente en esta parte de los recursos. De repente llegan a interponer recurso de revocatoria en un auto definitivo. De repente llegan a querer, dicen ellos, un recurso de revocatoria por una sentencia. No se lo admiten. No se lo admite porque uno de los requisitos de admisibilidad es apelación, de recursos, correcto, uno de los requisitos de admisibilidad de recursos es que se pretende impugnar un decreto o un auto simple. En ese caso de recurso de revocatoria, ¿verdad? Pues, por lo demás creo que ya simplemente como aspecto a mencionar que lo característico de este recurso, que era lo que les mencionaba al inicio, es que resuelve el mismo juez que emite la resolución, en el caso de la revocatoria. Por lo tanto, estamos hablando, o podemos decir, que se trata de un recurso horizontal. ¿Por qué? Porque es el mismo juez que resuelve. Otro aspecto que podríamos mencionar, característico de este tipo de recurso, es que es un recurso de carácter ordinario. También, licenciado, no tiene carácter devolutivo, ¿verdad? No, este no tiene carácter devolutivo. No tiene carácter devolutivo. ¿Por qué? Porque es el mismo juez el que conoce sobre el proceso. Bueno, sobre el recurso. A Cubo, ¿verdad? Que es el mismo que conoce siempre. Es el mismo. ¿Algo más que deseen agregar antes de que pasemos a la evaluación?
Digan. Que queremos 10. Sí, ya no hay tiempo. Claro que tenemos tiempo, si hasta el 8 No dice nada. Nos agarra con pocas energías. Receso. Receso antes del parcial, antes del laboratorio, perdón. Sí, 5 minutos, Lee. Vaya, receso ahorita entonces. Antes de ir al, antes de ir Gracias. al, antes de ir al examen. ¿Cuánto tiempo sería el receso, Lee? 5 minutos, dicen, para pararse, ir al baño, a comer algo, qué sé yo. Vayan rápido, 5 minutos. Liz, nos vamos a conectar en el mismo enlace. ¿Cómo? No se desconecte. Pónganos Nos vamos a 10. conectar en el mismo enlace. No se desconecte, simplemente póngale silencio al micrófono. Por cierto, Lick, vio que Alexis se desconectó. Sí, no sé qué le pasó. Como que algo pasó. Y que decirle al licenciado que me disculpe, pero acabo de tener un asunto familiar y que va a hacer los exámenes, que está bien, voy a perder esto, pero ahorita no. Acaba de pasar algo muy... Bueno, a ver. Como que algo pasó. Ya le vamos a hablar a Chela. Sí, ya le voy a hablar a Chela a ver qué le pasó.
¿Tenés hambre, pues, Evelyn? Y comiendo el churro está la niña. El churro. Puya vos, Denis, qué metido sos. Ponme la apaga el micrófono y vas a comer. Estoy grabando, que babosada. Se me conectó, lo activé accidentalmente, pero no sabía que estabas vos parando la oreja.